Vamos a leer Efesios capítulo 3, ¿me acompañan? Vamos a la palabra. Vamos a leer bastantes versículos de la Biblia hoy. ¿Alguno tiene alergia? ¿Sobredosis bíblica, algo de eso? Vamos bien, ¿no? Y vamos a dejar que la palabra nos trabaje en esta mañana, ¿sí? Uno cree que escudriña la palabra, pero la palabra de Dios está viva. Porque palabra y espíritu siempre las vas a encontrar juntas en la Biblia. Palabra y espíritu. Dios no solo verbaliza, nos suelta cosas que emanan de Él. Es Él. Cuando Dios habla es Él que se presenta. Por eso Él habla y crea, entre otras cosas. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que es viva no es una metáfora, es literal. La palabra de Dios es Dios manifestándose en nuestra vida. Así que vamos a ir a la palabra, pero vamos a dejar que la palabra entre, escarbe, nos escudriñe, saque a la luz lo que tenga que sacar a la luz, ilumine nuestro entendimiento y el Espíritu Santo haga completa su obra en esta mañana. Amén. Dice Efesios 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, va a explicar cuál es el misterio. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Esta frasecita acá que puede pasar como desapercibida, dígalo conmigo, en Cristo. Es la frase quizás más poderosa del Nuevo Testamento. Habla de un estado del ser, en Cristo. Verso 7, de este Evangelio, es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita... ¿Ustedes tienen la misma versión? ¿Están siguiendo acá? Está bien, porque una dosis de rebeldía es necesaria. Infinita. ¿Alguna versión dice otra cosa de las que ustedes leen? ¿Qué dice? Diversidad, esa es reinclusiva. Multiforme. Pero sí, diversidad es quizás la más acertada, ¿eh? Después la vamos a ver. Pero infinita, multiforme, diversa sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo, y otra vez la frase, en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Qué hermosa palabra. Que empieza, trata de tenerla por ahí, si la tenés abierta la Biblia, trata de tenerla. Después vamos a ver otros pasajes, pero quiero en esta mañana dejarte
2 o 3 conceptos muy arraigados al corazón y este mensaje, a mí me gusta más predicar de historias, pero este mensaje es casi que sería una clase, si querés, una enseñanza, pero creo que el Espíritu Santo va a hacer algo muy importante con esto en función de lo que ustedes están haciendo en este tiempo. Lo primero que podemos ver acá, el que escribe es Pablo y se define como prisionero de Cristo. Probablemente está en cana. Pero él no dice prisionero del Imperio Romano, él es prisionero de Cristo. Lo cual es una manera de identificarse que me parece gloriosa, extraordinaria. Prisionero de Cristo por el amor que les tengo a ustedes. Si en verdad ustedes escucharon de la dispensación, ahora vamos a charlar sobre esa palabra, pero Pablo se define como un prisionero de Cristo. No está preso de lo que está pasando. No es prisionero de la situación del país. No es prisionero de decisiones que otros tomaron, pero a mí me afectan. Él es prisionero de Cristo. Él está encerrado en Cristo. Él es cautivo de Cristo. Pablo es alguien que está redefiniendo su encierro. Él está preso, pero está redefiniendo su encierro y diciendo, yo en realidad estoy preso de Cristo. Se para en un lugar diferente para entender todo lo que está pasando. Y este es algo que tenemos que aprender a hacer. Y subrayarlo esto en esta mañana. Cristo es una clave, vamos a decirlo así, clave hermenéutica. Hermenéutica es una palabra muy de estudio bíblico, a veces de teología. Viene del griego. Hermes era el dios el mensajero. Traía el mensaje de los dioses a la gente. Y significa interpretar. Pero es interpretar algo que me afecta a mí, ¿está bien? Es interpretar desde cierto lugar. Cristo es una clave para interpretar todo. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que ponerse los lentes de Cristo para entender. Uno no puede leer simplemente el Antiguo Testamento sin conocer lo que dice el Nuevo, como tampoco se puede leer el Nuevo sin entender el Antiguo, porque todo el tiempo lo está referenciando. Pero Cristo es la clave que nos permite entender, pero no solo la Biblia, la vida. Cristo son los lentes que me tengo que colocar para entender lo que está pasando hoy, en mi aquí y ahora. Sí, en mi país, en mi casa, en mi familia. ¿No les pasan circunstancias que los desborden y vos decís, che, ¿por qué pasa esto? Porque quizás vos, ustedes no porque son evangélicos y son geniales, pero alguien en lugar de Pablo está preso y dice, Señor, yo estaba predicando el evangelio y me metieron en cana. ¿Qué onda? Y yo haría otras oraciones a lo mejor. Ustedes no, yo. Yo haría otras oraciones. Yo un poco me quejaría de algunas cosas. Pero Pablo redefine, ok, vos estás preso, no, yo estoy en Cristo. Es muy radical esta mirada, pero está acá, Está acá, es el apóstol Pablo dándonos testimonio de hace unos 2000 años de cómo se puede vivir la vida cuando uno está en Cristo. En Cristo lo redefine todo. Yo estoy cumpliendo la comisión que Dios me mandó y me meten preso. Ahora, qué dolor para alguien cuyo propósito en la vida es hablarle a otros que lo encierren. ¿Por qué Juan recibe la revelación más importante quizá el Apocalipsis? Un hombre llamado a hacer lo mismo que el apóstol Pablo, lo encerraron en una isla para que no tenga contacto con nadie. ¿Te das cuenta lo doloroso de la situación? Cómo el enemigo ataca la esencia de la identidad, la vocación y el propósito de una persona, pero aún en las circunstancias más extremas, él puede decir prisionero de Cristo por amor de ustedes los gentiles. A veces hay que dar unos pasos atrás en la vida y tomar un poco de perspectiva. Y reconocer los marcos dentro de los cuales nosotros transitamos nuestra existencia, porque si no, la existencia nos lleva puesto. Nosotros vivimos en una cultura, ayer hablamos un poquito de esto, cada vez más nociva. Por algo pasa lo que pasa en este tiempo.
Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto entendimiento como hoy del comportamiento humano. Desde que el ser humano encontró la forma de escanear el cerebro, nosotros ya nos definimos a partir de nuestro comportamiento. Mucha serotonina, mucha dopamina, conocemos cuáles son las hormonas que tienen que aparecer, cuáles no. Sabemos de neurociencia, hacemos coaching ontológico, hacemos psicoterapia, terapia cognitiva conductual, está de nuevo de moda el estoicismo. Todo lo que tenga que ver con el comportamiento humano, y tenemos un acceso al conocimiento como nunca lo hemos tenido en la historia, mientras al mismo tiempo jamás hubo tal nivel de enfermedades mentales y emocionales. Sabemos todo y no encontramos la respuesta. Entendemos todo, pero la gente sigue explotando. Nunca hubo el nivel de suicidio en adolescentes como hay en este tiempo, no en Argentina, en el mundo. Estuvimos el mes pasado en España, no saben cómo lidiar con este tema. Niños con depresión. ¡Ey! Niños con depresión, con ataques de pánico, palabra que hace, no 30 años no existía. Y están empezando a aparecer manifestaciones en una cultura que además está cada vez más ciega al mundo espiritual y no entiende cómo el infierno se te mete en esas cosas. Por eso es tan importante reconocer a Cristo. Y es importante, quiero acá hacerte un llamado, un acto de despertamiento quiero hacerlo. Acabo de inventar esa palabra. Despertamiento. El terminamiento es re evangélico igual. Un acto de despertamiento. Pero un despertamiento no como cuando mamá te dice, vamos chiquitín, es la hora. Es cuando viene papá con el vaso de agua. ¿Sí? Uno de esos quiero hacer. Hay que dejar de jugar a la iglesia. Hay que dejar de jugar a la iglesia. Porque las cosas están volando por el aire. Y el Señor estableció una iglesia para otra cosa. Y este es el tiempo en que la iglesia tiene que manifestar a Cristo. Porque no hay otra solución que no sea Cristo. Él es la vida y solo Él puede quebrar el espíritu de muerte que se cierne sobre nuestra generación. Solo Cristo. Y la iglesia en esta temporada, yo creo, lo va a hacer. Amén. Yo le daría un aplauso, yo le diría amén. La iglesia va a empezar a manifestar la vida de Cristo para que las cosas cambien. Esta cultura de muerte tiene una fuerte negación del futuro y de la esperanza. Por eso el cine distópico, todas las películas que aparecen ahora, todas hablan de un mundo posapocalíptico, caótico, y mucha gente tiene miedo de eso. El avance de la tecnología, ahora la inteligencia artificial, hablábamos estos días con alguien en una mesa, hay gente que dice, ¿para qué voy a estudiar? Antes también lo decíamos, cuando decíamos, estudié ingeniería y estoy manejando un taxi. Sí, pasó siempre, pero nunca como en este tiempo hay tanto miedo al futuro. Tanto miedo al futuro. Los jóvenes tienen miedo de formar familia. Ni hablar de ser padres. Entran en pánico. El miedo nos está carcomiendo la vida. El mundo nos vende esto. El mundo nos dice, tenés que ser feliz. Y la felicidad ya se presenta como una obligación moral. Tenés que ser feliz. No se te ocurra sufrir, Y el sufrimiento es salir de ahí. Ahora, les cuento algo. La vida viene con... díganlo. La vida viene con... Todos queremos pasarla bien. Vos no te levantás una mañana a hablar, padre, quisiera pasarla mal hoy. Todos queremos pasarla bien. ¿Siempre la vamos a pasar bien? No, va. Bienvenidos a la vida. Pero hoy se mide la felicidad de las naciones y sabemos que hay naciones que dicen son más felices que otras. Yo cuando escuchaba esos informes digo, ¿qué hacen? ¿Le miden cuánto se ríen? No entiendo.
Y me puse a mirar un poco cómo se mide el índice de felicidad de las naciones. ¿Cómo cuantificás la felicidad para hacerla mensurable y decir, este es más feliz que el otro? Para mí eso siempre fue demasiado subjetivo como para que establezcamos una categoría tan sólida, la felicidad. ¿Saben cómo miden la felicidad? El acceso al bienestar, pasarla bien. Si en este país hay más acceso al bienestar, incluyendo los bienes de consumo, el entretenimiento, todo, lo más básico hasta lo más superficial, en este país la gente es más feliz que la otra. Mirá vos, este país que dice el más feliz tiene el mayor índice de eutanasia. La gente llega a adulta tan aburrida que espíritu de muerte. Y si la felicidad no es pasarla bien, entonces, ¿qué es la felicidad? Para nosotros la felicidad vincula con otra palabra, significado. Saber por qué me levanto y sigo respirando mañana. Y salir de la cama y decir, yo sé lo que tengo que hacer hoy. Y entre todas las cosas que estoy obligado a hacer aunque no quiero, como ir a laburar de cajero al supermercado, hay cosas que voy a hacer que son las que marcan mi vocación más profunda y tienen que ver con Cristo. Eso es vivir prisionero de Cristo. Porque si no decidís que vas a ser prisionero de Cristo, la cultura no te pregunta, te aprisiona, te cautiva. Y la única manera de salir de esta cautividad cultural y espiritual es entender que somos prisioneros de Cristo. Y hermoso termina Pablo diciendo, no se angustien por mis tribulaciones, son su gloria. No se angustien por lo que a mí me pasa. Que los inspire, que nos inspire a hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. Por eso enseguida después Pablo va a decir cuál es su tarea, a qué él fue llamado. Pero Efesios 1:7, ¿vamos? ¿Otro texto más? Te prometo que no te va a hacer nada. Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia, es decir, nos dio la gracia vos le pasaste todo lo... Un aplauso para los chicos de multimedia. Les levantamos la autoestima. No veo la carita que me están haciendo, pero espero que sea de... Ahí está, de amor. Redención, el perdón de nuestros pecados, son las riquezas de su gracia, que ha hecho... Es la medida de Dios. Cuando Dios da, ¿cómo da? No, te mide, no vayas que hagas chanchada. Dios cuando da, ¿cómo da? En abundancia, todo el tiempo. Para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento o entendimiento. Y sigue diciendo el 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme, muy bien, al buen propósito o según el beneplácito, dice ahí, que se propuso en él. Pues yo le pasé el Biblia de las Américas, tienen razón ellos ahora, y estoy leyendo NBI, no importa. Y el 10 dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Que acá dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, reunir todas las cosas, las que están en los cielos. Este pasaje es maravilloso porque dice que con toda sabiduría, Dios hizo abundar, ¿qué cosa? Sabiduría. Hizo abundar sabiduría, pero no solo sabiduría, sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. La sabiduría es el qué y el entendimiento es el por qué. Y nos da a conocer un misterio que estuvo escondido, pero ahora se revela. ¿Cuál es ese misterio? El plan que Dios tiene. Y acá nos dice, ¿dónde termina el plan? En Cristo. En el fin de los tiempos, Dios
en su buena administración de los tiempos, va a reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Vamos para allá. No sabemos qué va a pasar el mes que viene. No sabemos. Planificamos a 5 años y dentro de un año hay que cambiar todo. Pero sí sabemos a dónde vamos. Sí sabemos quién está en nuestro futuro y eso a nosotros nos llena de esperanza. Si estás en Cristo, porque salite de Cristo y arreglátela. Pero para nosotros, el lugar de mayor estabilidad, la roca más sólida sobre la que podemos estar es Cristo. Lo que no se ve es mucho más sólido que lo que se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Lo dice la palabra, ¿no? Para nosotros sólido es lo que no se ve. Así que el desafío es que en esta abundancia de sabiduría y entendimiento podamos desarmar toda la hechicería del sistema. Nuestra cultura nos hechiza todo el tiempo. ¿Sabes lo que es la hechicería? La primera imagen es escoba, mujer mayor, toda despeinada, gorro puntiagudo, verruga en la nariz, palito en la mano. Pero la hechicería es un acto espiritual que está en toda la Biblia. La hechicería es un acto de ocultamiento. Te hechizan y no te dejan ver. Hechizado estuvo el siervo del profeta Eliseo, ¿se acuerdan? Cuando están en un lugar y el ejército de los sirios los rodea. Y el siervo del profeta dice, nos van a matar. Porque a veces uno tiene una mirada de la realidad que le despierta muerte. Y Eliseo dice, no entendés nada. Porque no estás viendo. No, yo estoy viendo. No, vos no estás viendo lo que no se ve. Y hasta que no veas lo que no se ve, todo lo que hay es muerte. Entonces dice Dios, abrirle los ojos. ¿Se acuerdan de ese texto? Y él ve que los que están con ellos rodeando a los sirios son muchos más. La hechicería de la cultura lo que hace es ocultarte a Cristo, desdibujarlo, distorsionar la imagen de Cristo, que tengas un vínculo, una relación con Cristo que no sea la correcta. ¿Me entendés lo que es la hechicería? Tenés que salir de esa ceguera espiritual, porque si no salís de esa ceguera espiritual, la depresión, la angustia, sentimientos de frustración, te van a romper la vida, y vas a romper tu familia, y vas a romper todo, y vas a ser parte de aquellos que le están mendigando al sistema que lo saquen del espíritu de muerte. La única manera es mantenerse en Cristo. Así que Él nos da sabiduría y entendimiento para que nosotros podamos salir de la hechicería del sistema y entender que el propósito de mi existencia está más atado a quién es Jesús que a las cosas que yo puedo especular de cómo deberían ser en el futuro. No son mis especulaciones, es Él lo que me da solidez en todo lo que voy a encarar en la vida. Y acá hay otra palabrita que acá leímos como dispensación o administración. Saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego y hay algunas palabras que son interesantes porque nos ayudan a entender. Así que vamos a mirar algunas palabritas en griego. ¿Se animan? Bueno, porque ahí vamos a mirar igual. Genial, si se animan. La palabra que aparece dispensación o administración, mira, es oikónomos. ¿A qué se parece? Oikonos, ¿de dónde viene la palabra? Economía. Oikos en griego es casa y nomos, ley. Donde viene la palabra norma, no el nombre, Bienvenida a las normas de esta mañana. La ley de la casa o la economía. Y el texto nos dice que Dios tiene una economía muy particular. Según Efesios 1 que leímos recién, en la oikónomos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, en la economía de Dios. Así que hay primero una economía de la historia que Dios está llevando adelante. Y en esa manera en que Dios administra la historia, está llevando todo hacia Cristo, porque todo va a terminar en una gran reunión con Él. ¿Está bien?
Así que Dios administra la historia. Pablo lo llama, en el texto que leímos del capítulo 3, la dispensación del misterio. A mí se me reveló esto, la economía del misterio de Dios. ¿Cómo Dios está administrando el misterio? ¿Y cuál es el misterio? El plan que Dios tiene, que termina allá. Pero ¿a dónde arrancó? ¿Y por dónde va ese plan ahora? Es todo lo que va a decir Pablo en el capítulo 3, que ahora lo vamos a ver. Pero hay una economía de la historia, una economía del misterio y una economía de la gracia. En la gracia, ¿saben lo que es la gracia, no? Un amor no merecido y no merecible. Un amor completamente fuera de tu alcance. No, pero yo puedo hacer para merecerme, no hay manera. No es solo que no es merecido, no es merecible. Está tan afuera de tu alcance que te deja impotente. Solo depende de que Dios quiera. Eso nos hace un ruido a nosotros que queremos controlarlo todo. ¿No, chicas? Se me escapó así. Queremos tener todo, no me desarme el cajoncito. Y la gracia es, los que son autosuficientes y todo lo pueden. Chicos, a mí nadie me ayuda porque yo sé, yo puedo, yo te arreglo todo. Y viene Dios y dice, estás todo roto, amigo. Y te quiere arreglar además. Por eso nos invita a caminar en la economía de Dios, no en la nuestra. En la economía de la historia de Dios, no en la nuestra. En la economía del misterio de Dios y en la economía de la gracia. Por eso Pablo se va a sorprender, ¿no?, de esta economía y dice, yo quiero contarles lo que a mí se me reveló. No recibí información, no lo estudié, no lo descubrí, me fue revelado. Así pasa con Cristo. No lo podés descubrir. Se te revela. Se te revela. Y se te revela porque justamente eso es la gracia, un acto libre de la voluntad de Dios, que en la libertad que Él tiene de mí me elige. Y si yo tengo demasiada soberbia, acá yo tengo que hacer algo. Pero en su libertad de mí, Él me elige. Y lo único que puedo hacer es responder, ok, yo quiero estar en Cristo. Yo voy a ser prisionero de Cristo. Y voy a vivir la vida a partir de Cristo. Por eso cuando uno lo corre a Cristo, lo mueve del eje, del centro de la vida, Cristo es solo un adorno. Cristo es una religión. Cristo es el hábito de venir los domingos a la iglesia. Cuando Cristo queda en la periferia, lo que te queda es una cultura evangélica. Hábitos agotadores. Pero cuando Cristo está en el centro, es una energía espiritual impresionante. Cuando Cristo está en el centro, es fuego en el interior que te mueve a la vida, que emana vida, que le contagia vida a los demás. Movelo a Cristo del centro y ¿sabes qué? No entendés nada. Por eso hay un texto en Colosenses, no hace falta que lo pongamos porque quiero leértelo rápido. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15, el himno cristológico más lindo que hay para mí. Porque por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas en el pasado, en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por eso Cristo es el Logos, es la palabra que creó, fue creado por Él, pero al mismo tiempo Él es el que lo crea y todo fue creado para Él. Lo que cantábamos recién, todo tuya en la gloria. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para ser el primero en todo. Pero mira, en Él las cosas forman un todo coherente. El mundo, la historia, la vida.
adquiere coherencia en Cristo. Dios, que es misterio, si no dejaría de ser Dios. Si vos podés definir a Dios con tus doctrinas o tus dogmas y guardarlo en una cajita o meterlo en una biblioteca, eso no es Dios, son ideas tuyas. Pero Dios es más grande aún que todo lo que nosotros podamos pensar de Él. Es tan grande que vamos a tener una eternidad para descubrirlo y nunca agotaremos la belleza del Señor. Y Él le da coherencia a todas las cosas. Y parte del misterio se nos revela. Durante la pandemia, por lo menos en la iglesia allí en Adrogué, vimos partir a muchas personas muy amadas. Y me llamó la atención, ¿no? Esto. Gente creyente, que al enfrentarse con la realidad de la muerte y ver que pierde un ser querido, gente hermosa, que a los 40 años partió con el Señor. Líderes de la congregación. Y he visto gente pararse sobre esa situación con una entereza que solo Cristo puede dar. Y he visto gente que te das cuenta que lo tenía a Cristo en la periferia de la vida. Y eso lo desarmó tanto que dejó de ir a la iglesia, dejó todo. Porque no se entiende. Entonces vos hablás con ellos y te preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Cuánta gente me enojé con Dios porque se llevó a mi mamá? Me enojé con Dios por esto, me enojé con Dios por aquello. Se enojan con el misterio como si entendieran algo. Me enojé con Dios. Entonces a mí me dan ganas de decirle, mira, trajo una libretita y una lapicera. Hace una cosa, anotá vos. ¿Quién se va? ¿Cuándo? Y ya que estamos, ¿cómo? Y juguemos a que sos Dios. Nosotros no entendemos todo. No nos fue dado esa capacidad de entenderlo todo. ¿Por qué? Déjalo ahí en el misterio. No sé por qué. ¿Y qué es lo que sabemos? Yo sé que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo sé que el apóstol Pablo dice, para mí el morir es el morir es ganancia. ¿Y el vivir? ¿Y vivir? Vivir es Cristo y morir, ganancia. De hecho, es mucho mejor si me muriera. Claro, le está escribiendo a los filipenses, está en cana. ¿No podemos ir yendo, Dios? No, tenés que laburar un rato más. Es una manera de pararse frente a la vida y entender que Jesús es el que le ganó a la muerte y que eso es verdad, no una apuesta. Y uno encara la vida sin miedo a la muerte, el miedo más fundamental, el miedo que atraviesa a los seres humanos. Cuando ese miedo se resuelve, no se resuelve volviéndote inmortal, se resuelve en Cristo, que aun cuando te toque morir o ver partir a seres queridos, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Cristo permanece en el centro, se entiende perfectamente. Si Cristo era un anexo en tu vida, no lo va a entender nunca. No se entiende nada. Él le da coherencia a todas las cosas, hasta la más incomprensible como la muerte. Él es el primogénito de entre los muertos. Abrió un camino para que todos vayamos a donde Él está. Y cuando uno camina en la vida con esa esperanza, camina con un sentido de trascendencia, hay algo más grande que esto. Él es el gran administrador de la historia. Y no me llama, yo no puedo meterlo a Cristo en mi historia. Es muy grande, es un misterio, no entra en tu agenda. Le voy a dar los domingos a la mañana a Jesús, le voy a dar los miércoles, además le voy a dar el diezmo. No entra Dios en tus cosas, no entra en tus ideas, pero vos te podés meter en la gran historia de Dios. Vos podés ser parte de la manera en que Dios está administrando los tiempos para que la historia llegue hacia un fin certero y seguro. Y adivina quién está allá en el fin, Cristo.
Y estás vos y estoy yo, si vivís en Cristo. Pero vos mantenerlo a Cristo en el centro, hacé de Cristo la roca de tu vida y lo vas a entender todo. Lo vas a entender perfectamente. Caminá en la economía de Dios. Y Pablo dice, Dios me dio a mí la gracia de discernirlo esto. Y dice que el misterio es este, lo leímos en el capítulo 3. El misterio es que ahora los judíos y los gentiles forman ¿qué? Un solo cuerpo. Y Pablo usa mucho la palabra misterio y cuando la usa habla de diferentes cosas. Pero acá dice, el misterio es que vos pasás por una casa y hay un judío comiendo con un gentil. Y vas a pasar, lo mirás y decís, no, porque ustedes saben, a nosotros nos cuesta entenderlo, que el judío con el gentil no conectaba. No era River Boca, para un judío era parte de su identidad nacional no conectar con un gentil. Conectar con un gentil era dejar de ser. Entonces era muy difícil de entenderlo. Y de repente un judío se sienta en la misma mesa de un gentil. Pero más dice, ahora los gentiles, y usa una partícula en griego, sin, S-Y-N, que nosotros lo usamos para, cuando hablamos de sincronizar, es como poner de acuerdo los relojes, ¿sí? De sinergia, como sumar energía. Sin tiene que ver con acuerdo, junto con. Y dice, coherederos, copromesa no se puede traducir, así que partícipe de la misma promesa, y cocuerpo. ¿Sí? Misma herencia, misma proherencia y mismo cuerpo. Y mismo cuerpo es muy fuerte. Y dice, el misterio de Cristo ahora no es una abstracción, porque en Colosenses dice, el misterio de Dios, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero acá el misterio no es solo Cristo en vosotros. Acá el misterio es que estos que son judíos y estos que no son, están todos juntos en una misma cosa que se llama iglesia y forman un cuerpo. Y ahí Cristo se ve. No es una abstracción. No es una idea, no es solo una doctrina, es algo que encarna, se hace presente y la gente lo ve y dice, wow, ¿qué es esto? Es un misterio. ¿Cómo se llama? Cristo. Cristo que está ahí presente en eso que se llama iglesia y que se está revelando en eso que se llama iglesia. Y cuando habla de comprensión, y en otro texto se usa la palabra comprensión espiritual, habla de discernimiento. Y la palabra discernimiento que usa en Efesios 3 es synesein, otra palabrita en griego, que empieza con el término sin, el mismo, que es como junto con. Y sería como acomodarte la cabeza, acomodarte las ideas. Que nos pasa, uso este ejemplo yo. ¿Armaron alguna vez un rompecabezas? ¿Lo terminaron? Bueno. Pero viste que uno ve una piecita y dice, esto no entiendo nada. No entiendo nada, porque ¿qué es esto? Un cacho de cada cosa. Y de repente encontrás alguna que tiene más o menos el mismo color, a ver, y encaja en la formita. Esto va acá. Y ya te sentís que sos Einstein, pero... Y de repente entonces encontrás otra. Y como que cosas... Bueno, muchas veces el discernimiento es aprender a leer de esta manera. Que esto tiene que ver con aquello. Y que aquello tiene que ver con lo otro. Y mira, me parece que acá Dios está metiendo la mano y está armando algo. Y Pablo dice que él está entendiendo el plan de Dios de esta manera. Pero vos estás preso. Para mí Dios está metiendo la mano en algo. Y hay algo más grande. Por ahí todavía no lo veo, pero te aseguro que lo voy a ver. Porque Dios con abundancia derramó en nosotros sabiduría y entendimiento para hacernos partícipes con Él de la forma en que Él está llevando la administración de la historia en Cristo. Yo quiero eso. Yo quiero eso en el nombre de Jesús. Si los músicos quieren acercarse para ministrar al Señor, los invitar a que pasen. Y así como Pablo dice, yo administro este misterio que se llama Cristo, en quien están escondidas las riquezas de la sabiduría y entendimiento.
Dios me mostró cómo Él está administrando la historia y me invitó a ser parte de esa administración. Y me dijo, anda a contarles a los gentiles cuál es el plan de Dios para que entren al misterio. También dice que en la manera en que Dios administra la gracia, lo eligió a Él, que es el más pequeño, ¿vieron cómo se llama? El más pequeño de todos los santos. ¿Saben lo que significa el nombre Pablo? Cuando yo me enteré fue... ¿No saben lo que significa Pablo? Perdón, me quebré porque tengo problemitas de autoestima. ¿No saben lo que significa Pablo? ¿Cuántos se llaman Pablo acá? Levanten la mano. ¿No hay Pablos en esta congregación? ¿Vos sos Sergio Pablo? Oh, un Pablo, dos Pablos, la mejor gente. ¿Qué significa Pablo? No tienen ni idea. Pequeño, lo buscaste, qué rápido. Pablo, yo digo, ¿qué será? Varón justo. Pequeño. ¿Qué? El Señor es maravilloso. A mí, que soy Pablo, el más pequeño. Y en 1 Corintios 15, ni merezco yo ser llamado apóstol. Yo maté a mis hermanos. Después de que se le revela a Cristo, tener que arrastrar la bolsa de yo maté a mis hermanos. Hay que aceptar esa manera en que Dios administra la gracia y le da a unos un ministerio y a otros otra tarea y a unos le regala dones y vos decís, ¿por qué no me lo dio a mí? Y hay que aceptar la manera en que Dios hace su economía de la gracia, porque nada de eso está a tu alcance, pero Él te lo quiere dar. Él te quiere bendecir. Pero si yo soy un insignificante, más vale que lo entiendas, porque no hay ningún gesto de humildad en reconocer tu insignificancia. Hay mucho ego. Humildad es cuando a pesar de ser insignificante, te animás a asumir el protagonismo que Dios te está pidiendo. Yo no quiero protagonismo, nadie te preguntó. Tenés que romper el ego y tener la suficiente humildad. Yo nunca hubiera hablado en público. Mi familia se asombra de que yo y mi hermano seamos pastores. Y mi mamá se cansó de mandarme al psicólogo porque yo no hablaba. Recuerdo 2 eventos, uno en la primaria y otro en la secundaria, donde entré en crisis porque tenía que dar un examen oral y no podía hablar. Una me temblaba la mandíbula, literal. Después digo, ahí me estaba manifestando y no sabíamos nada. Pero literal, sí, no podía. Y la primera vez que me dijeron que comparta algo, lo primero fue, ni loco. Y suele ser algo que todavía tengo, que no quiero ir, pero a veces Dios te dice, no hay nada de humildad en eso. No llames humildad a la cobardía. La cobardía es una manera de defender al yo. Es una manera de dejar al ego en el centro. Pero cuando Cristo viene al centro, te jugás la vida. Porque no es tuya. Y a veces jugarse la vida es hacer las cosas que son incómodas. Exponerte a cierta vergüenza. Animarte a asumir el protagonismo que Dios te está pidiendo. Tan simple como hablarle a tu compañero de Él, de Cristo. Y este texto termina con algo. A mí, que soy menos que el más pequeño, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Él, de Cristo. Y el verso 9 dice, y sacar a la luz. ¿Qué es sacar a la luz? ¿Algo que está oscuro? Sacar a la luz, ¿cuál es la economía del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas? Pablo dice, tengo que sacar a la luz la economía del misterio. ¿Sabes cuál es la palabra? Sacar a la luz es un solo verbo. Fotizai. Sí, de foto. Que en definitiva, foto es luz en griego. Y una fotografía es eso.
¿Vieron que queda en un rollo de... ¿No se usa más? Pero la foto... Sí, yo soy de la época donde compraba el rollo de 24, el de 12, el de 24 era muy caro. ¿Cuántos me entienden? Necesitamos un acto de rejuvenecimiento ya en la iglesia. Pero la foto lo que hace es capturar las cosas que tienen el suficiente brillo para dejarse capturar. Tiene algo que se llama obturador, que captura, lo plasma en un celuloide, una pantalla digital, un papel, lo plasma y secuestra la luz y la hace visible. ¿Te gusta ver fotos de cuando eras más chico? Qué perturbados que están, ¿eh? A mí me gusta ver fotos. Y a veces veo a mis hijos chiquititos y ya son grandotes y los extraño. ¿Viste? Pero la foto capturó la luz de ese momento. Entonces hablamos de revelar las fotos. ¿Se acuerdan de eso? Ahora se revela automáticamente, pero se sigue revelando. Lo que capturaste queda plasmado acá. Un instante, que puede decir mucho. Tengo que sacar a la luz el misterio. Y el verso 10 dice, de este modo, la polipíquilos. Decilo, polipíquilos. Vamos rápido, polipíquilos. Sin escupir al de al lado ahora, vamos. Polipíquilos. Multiforme, es una palabra rara que más que con mucho tiene que ver con belleza. Porque se usaba, por ejemplo, cuando un campo tenía muchas flores de distintos colores diversos, ese era polipicos. Y cuando veías un tapiz cruzado con hilos de muchos colores, con muchas formas, se aplica la misma palabra. Multiforme, sabiduría de Dios. La belleza de Dios, la sabiduría de Dios, que tiene formas tan diversas, indistintas, que tenés que aprender a leerlas, porque es como armar un rompecabezas, y una cosa puede tener que ver con la otra. Y esta impresionante belleza multiforme de la sabiduría de Dios se puede dar a conocer por medio de ¿quién? La iglesia. Incluso a los principados y potestades que están en los lugares celestiales, de acuerdo al propósito eterno que se llevó a cabo en Cristo, que es nuestro Señor. Y terminamos con esto. Viene un ángel, se le cuela algún demonio por atrás, principados, potestades, el mundo espiritual, el mundo celestial, quiere conocer algo de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuán sabio es Dios? Yo sé que es, pero quiero conocer más de Dios. Entonces se acercan, Dios, queremos escuchar más de tu sabiduría, queremos saber más. Y Dios le va a decir, ¿qué quieren saber de tu sabiduría? Ahí, mira, la iglesia. Ahí se hace visible. Ese es un campo de muchos colores que cuando lo ves, fueron a la cordillera. Viste que te sentás en lugares. Fueron a ver los tulipanes en Trevelin. La iglesia. Así que cuando el ángel dice de Dios, queremos conocer más de la belleza y de la multiforme de sabiduría, Dios saca el álbum de fotos de la iglesia de Chipoleti. Toma. Mirá en esta foto. Ellos fueron a un viaje misionero y están con aquel. Cuando aquel estuvo enfermo, estos dos le aparecieron en la casa. Mira qué lindo es. Mira qué hermoso. Y cuando uno quiere mostrar la belleza de Cristo, ¿sabe dónde está? En la iglesia. Nosotros tenemos que recuperar el valor teológico de la encarnación. Dios es invisible. Se quiere quedar así. Y prohíbe que le hagamos imagen de todo tipo, porque la imagen de Dios ya está en otro lado. Él nos creó a su imagen y semejanza en el primer Adán. Y el último Adán, que es Cristo, recupera la verdadera imagen de Dios. No lo vas a ver nunca en una sola persona. La vas a ver en un misterio que se llama iglesia. Gente rara,
de todo tipo, con 1000 errores, con historias y con prontuarios que lo conocieron a él. Se juntaron en un lugar y aceptaron el desafío de reventar el maldito espíritu de muerte que hay en la cultura, dando a conocer la multiforme belleza de la sabiduría de Dios en esto que llamamos iglesia. ¿En qué se metieron ustedes? 11 hectáreas compraron. ¿Quién vaya a cortar el pasto? ¿En qué se metieron ustedes? Se metieron en la economía de la historia de Dios. Nunca tiene que ver con edificios, tiene que ver con esto. Pero aquello como esto es funcional a ustedes. Y es funcional a todos los que deberían estar acá y están mendigando vida en puertas incorrectas allá afuera. Pero el día que la iglesia se decida a brillar y a ser genuinamente iglesia, el día que vos lo pones a Cristo en el centro y lo haces tu único estado de solidez espiritual, ese día todo cambia. Vos vas a empezar a entender todo. Te vas a congregar con gente que no cubre ninguna de tus expectativas y la vas a aprender a amar, porque así te amó vos Cristo. Cuando que te ame estaba totalmente afuera de tu alcance y a pesar de vos, Él te eligió y te perdonó. Y podés hacer lo mismo con cualquier persona en este planeta y tenés el desafío de hacerlo y convertirte en lo que Dios quiere para vos en este tiempo. Una iglesia que lo ame, una iglesia que aprenda este lenguaje profundo de adoración, una iglesia que sienta el fuego de Cristo en su interior y se desborde por Él. Una iglesia que se olvide de sus rituales, sus dogmas, sus hábitos. Una iglesia que no tenga miedo de los cambios, que al revés, que quiera cambiar, porque lo que importa es que lo conozcan a Cristo. A veces nosotros decimos, yo quiero cambiar el mundo, para que nos quede cómodo lo queremos cambiar. No tenemos que cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros para que se revele Cristo. Cristo va a cambiar el mundo. Lo está haciendo. Y te invita a ser protagonista de la historia de Dios. Deja de tratar de encajar con forceps a Dios en tu agenda. Subite a la historia de Dios. Vas a entender todo. Se te van a abrir los ojos.